Muy buenas tardes. Hoy, domingo 2 de junio del 2024, aquí al lado de Nuestra Señora de la Virgen del Monte Carmelo o la Virgen del Carmen, patrona de los llanos y sobre todo catedral de nuestra hermosa ciudad de Villavicencio, espero les agrade esta historia. He hablado muchas veces del proceso de la evangelización, he hablado de los animales y de la importancia de las plantas, e incluso de los hombres que llevaron estos animales y su importancia, pero nunca he hablado de esos evangelizadores que cambiaron nuestras realidades y que gracias a su labor misionera muchos de ellos llegaron a lo más alto de los altares, que llegaron a lo más alto que se pueda aspirar un hombre en vida, que es ser santo. Y hoy hablaré de uno de estos grandes santos que en Cartagena de Indias, después de su muerte, sería tomado como uno de los grandes héroes de la hispanidad y que es recordatorio de todos los hispanos defenderlo. Hoy la figura que daré a conocer es el señor Pere Joseph Claver Corbero, más conocido por el santorial católico como San Pedro Claver. Espero les agrade la historia de este gran hombre. Primero debo decir que San Pedro Claver Corbera nació en Corbera, Cataluña, España, en el año de 1580, hijo de gente sencilla y humilde que trabajaba apenas la vid, la uva, los vinos. Su padre José tenía un pequeño viñedo del cual sobrevivía, y además quiero que sepan que él y su hermano Pedro, que morirá cuando San Pedro Claver tenía 15 años, eran los dos únicos de la familia que sabían leer y escribir. San Pedro Claver se vio envuelto en el mundo de las letras gracias a un tío que era un sacerdote, que le convenció de estudiar con los sacerdotes para poder mejorar su vida. En este proceso llegará a la ciudad de Barcelona a los 16 años, en 1596, cuando precisamente las letras los llevarán a conocer los conventos, y él para sus 16 años le parecía que un convento era una vida muy ñoña, muy aburridora, muy pacata, pero decide, gracias al proceso de evangelización y la amistad con varios canónicos, meterse y siente el llamado de los jesuitas, donde entra a la misión jesuita a los 17 años. Después de esto partirá a Palmas de Mallorca, irá a Sevilla y de Sevilla volverá a Barcelona y dejará en 1604 dejará definitivamente España para nunca más volver. Se irá a la Nueva Andalucía, lo que se convertiría en tiempo después en la Nueva Granada, llegando a la ciudad portuaria de Cartagena de Indias, donde pocas semanas después de su llegada partirá a Bogotá, juntando y sobrellevando el río Magdalena, y de ahí a Bogotá, y de Bogotá a la ciudad de Tunja, donde quedaba y aún queda el Seminario Mayor de Tunja, seminario que aún hoy en día es administrado por los jesuitas españoles. De ahí volverá nuevamente a Bogotá y partirá a Cartagena de Indias, donde precisamente en esta ciudad hará su labor misionera. Y como cosa paradójica, él nació en Verdú, en el pueblo de las Alcántaras Negras, precisamente como si fuera premonitorio de su misión con los negros. Pues al llegar a Cartagena de Indias, esperando ser llevado a las Antillas o a un lugar recóndito del mundo, cosa que nunca le llegó, se encontrará con la realidad que vivían los negros y con el canónigo y sabio erudito español Andrés de Sandoval, que gracias a su forma de ser transformará su forma de entender y comprender el mundo. Después de esto, San Pedro Claver se entregará para siempre y por siempre y por siempre. Anterum semper and semper and semper servus, para siempre, por siempre y para siempre esclavo de los esclavos. De ahí dejará su impronta, más de 30 años de evangelización, donde su amistad con los negros y con los propios bozales, los negros de las Rochelías y de los negros del Palenque, le llevarán incluso a tener su mítica mula, trocha, de la que fue donada por el propio José Domingo Biojó, hijo y heredero del título de Bioko Biojó. Además, San Pedro Claver sería fundamental no solo en eso, sino también en la evangelización de los negros, protegiéndolos, llevándolos a feliz término y a los hospitales, aunque muchas veces, tristemente, no pudo salvar a los negros que habían llegado
y les daba la extrema unción, les enterraba y les daba una sepultura cristiana a estos hombres que no habían conocido de Dios. Además también ayudó a muchísimos negros gracias a su forma de evangelización corta y precisa, donde necesitó la ayuda de 10 negros de diferentes etnias negras que llegaban a América para poder hablar a los negros en su propio idioma y evangelizarlos. Después de esta evangelización llegará a los confines de la tierra, llegará a todo este proceso humano, a pesar de que sus propios maestros decían que era un hombre corto de palabras, de mal genio, que no aprendía muchos idiomas y que no era muy inteligente. Era un hombre de acciones, y estas acciones llevaron a que muchos de los negros le siguieran imperantemente, que cambiaran su forma de entendimiento y que comprendieran el proceso de la evangelización. Y además, incluso gracias después de su post-mortem, el San Basilio de Palenque pudo firmar definitivamente una paz duradera con España que duró hasta nuestros días, porque hoy en día nadie puede decir que San Basilio de Palenque no pertenece o no perteneció al virreinato de la Nueva Granada y que después de la independencia hubo otra exaltación de San Basilio de Palenque. Además, debo decirles que también fue fundamental su vida, su forma de entendimiento, incluso su mal genio, cuando miraba a los negros en sus bailes exógenos, mejor dicho sexualizados, como podría ser hoy la champeta o un baile común en nuestras épocas. Los negros eran castigados por San Pedro Claver, que iba a injuriarlos y muchas veces a golpearlos, pero los negros callaban y guardaban silencio porque miraban en este hombre blanco a un padre, entonces se negaban a utilizar la fuerza con este hombre. Pero también hay que decir que él fue el primero que les dio de comer, los vistió, les enseñó y muchas veces procuró conseguirles y educarles, conseguir una mujer con la que fueran felices y sobre todo llevar en su trabajo y en su esmero todo el proceso de evangelización, pues era conocido que San Pedro Claver duraba más de 30 o 40 días en un propio barco esclavero para llevarles comida, limón, naranja, arroz, postres, vinagre y alcohol para curar sus heridas, algo que haría que los propios negros aceptaran a este hombre como parte de ellos mismos. Además, después de su triste muerte, en 1654, un 9 de septiembre de 1654, en Cartagena de Indias, los propios negros serían los que no dejarían que en las carretas tiradas por los caballos asturcones llevaran el féretro de este hombre, sino serían los propios negros, resaltando la figura de San Pedro Claver, los que cargarían en hombros a este hombre varias horas, eso sí, obviamente que turnándose entre varios cargadores por las calles de Cartagena de Indias. Decorarían una canción y la canción que harían junto a los blancos y los indios daría nacimiento al baile más conocido de Colombia, que es la cumbia, que no tiene cuerpo ni tiene corazón, pero sí tiene un inicio, que es este mítico sacerdote nacido en Corbera, Cataluña, España, aunque debo decir que en esta época Cataluña era simplemente un condado perteneciente al reino de Aragón e incluso se habla de la parla aragonesa y no de la habla catalana. Debo decir también, para finalizar, que después de su muerte, incluso los negros van a utilizar la imagen de San Pedro Claver como parte de su santorial y gracias a esto es que San Pedro Claver en 1888, en una misa apoteósica en Roma por el Papa León XIII, es canonizado definitivamente y nombrado jefe de las misiones negras en todo el planeta Tierra, y la imagen de San Pedro Claver siendo enterrado por los negros que llorando lágrimas amargas lo dejarán su féretro mortal, donde hoy se conservan sus huesos en Cartagena de Indias, que incluso el Papa Francisco en su visita hace unos años atrás a Colombia fue a visitar precisamente la tumba de este gran hombre, en la cual descansan todos los sueños y ambiciones de alguien que quiere mejorar y cambiar la vida de los humanos y que sobre todo hace los trabajos meritorios. Y como frase final utilizaré una frase que utilizaba San Ignacio de Loyola, que utilizó mucho San Pedro Claver: es más importante una acción que 1000 palabras. Como saben, mi nombre es Eduardo Alberto Gómez Moreno, miembro honorífico de la Casa Histórica Gualongo y Quesada, desde acá, desde la hermosa ciudad de Villavicencio.
capital del hermoso departamento del Meta, ciudad natal del que les transmite y sobre todo orgulloso llanero, les hago a conocer este mes de junio. Hablaré de esos grandes santos y evangelizadores que cambiaron para siempre nuestro rumbo. Espero les agrade esta historia y las próximas que daré en el mes de junio para dar a desvelar a nuestros verdaderos héroes de la hispanidad, que son muchísimos y que necesitaría años y años para comenzarlos a desvelar. Muchísimas gracias y feliz domingo a todos.